Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un vídeo en el que les voy a hablar de los agapornis híbridos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que hay 9 especies de agapornis. Arriba les voy a dejar una tarjeta, en la parte de arriba del vídeo, donde podéis ver un vídeo con las 9 especies que existen. Aparte de las especies, también tenemos que tener en cuenta que cada especie tiene mutaciones. Algunas tienen más que otras, pero bueno, hay muchas. Dicho esto, entonces, ¿qué es un híbrido? ¿Dónde metemos el híbrido? Pues el híbrido es la mezcla entre dos especies diferentes. Da igual, mezclamos de las 9, mezclamos dos especies diferentes, todo lo que nos va a dar son híbridos. Es verdad que según las especies que crucemos, pues vamos a tener híbridos fértiles o estériles, ¿vale? Entonces eso ahora se los explico en el vídeo. Los agapornis más comunes son los personatas, los Fischer y los Resigolis. Por eso la mayoría de los híbridos que nos vamos a encontrar son híbridos de cruzar esas especies entre sí. Dentro de las razas de agapornis nos encontramos 4 que tienen lo que se conoce como anillo ocular, que son Personata, Fischer, Lilianae y Negrigenis. Pues el cruce entre estas 4 es un cruce que nos va a dar como resultado agapornis híbridos fértiles. Y luego el cruce de estos agapornis de anillo ocular con los agapornis de no anillo ocular, por ejemplo el Rosicoli, nos van a dar híbridos estériles. ¿Cómo detectar si es híbrido un agapornis? Pues bueno, habrá que comparar el agapornis híbrido con la especie a la que nosotros pensemos que se puede asimilar más. Cuando veamos que no presenta el mismo estándar, pues podemos sospechar de que sea híbrido. Cabe reseñar que la mayoría de los agapornis híbridos que nos encontramos son de criadores que no tienen experiencia y por lo tanto no conocen cuáles son las razas. También es verdad que hay criadores expertos que suelen hacer transmutaciones de alguna especie a otra, pero bueno, ya esto se trata de un trabajo ya hecho a conciencia y controlado.